relación que hay entre el Estado, la autoridad y la propiedad privada. En este podcast analizaremos 5 preguntas claves basadas en autores como Murray Rothbard, me corrigen si, Mary Rothbard. Mary Rothbard, Carl Menger y Long Locke, quienes han reflexionado sobre el papel del Estado y la economía. La idea es entender si el Estado realmente protege a los ciudadanos o si en algunos casos puede afectar sus derechos, especialmente el derecho a la propiedad. Para comenzar, vamos con la primera pregunta. Natalia, ¿por qué una verdadera autoridad promueve la riqueza de sus subordinados? Bueno, Marla, muchas gracias por tu pregunta y bueno, es muy importante hablar sobre este tema porque pues cuando hablamos de riqueza es importante entender que no se trata únicamente del dinero, sino que también la riqueza incluye otro tipo de situaciones como lo son los bienes, el capital y todo aquello que le permite a una persona tener una estabilidad económica. Por ejemplo, una empresa, un emprendimiento o incluso propiedades que generan algún tipo de ingreso o retribución económica a esta persona. Es decir, que no la riqueza solamente está relacionada con lo que es el dinero, sino que también es la capacidad que una persona tiene de sostenerse, de crecer y en cierta manera pues mejorar su calidad de vida. Entonces, pues entendiendo esto, podemos decir que una verdadera autoridad debería preocuparse porque las personas puedan alcanzar su estabilidad y no solamente de imponer normas, sino de generar condiciones que permitan a los ciudadanos desarrollarse económicamente. Sin embargo, desde lo planteado por los autores como Rothbard, se hace una crítica importante al papel del Estado. Pues él sostiene que muchas veces el Estado no promueve la riqueza, sino que la dificulta. Y esto ocurre porque pues interviene en la economía de diferentes formas como a través de impuestos, regulaciones o incluso en el control del mismo dinero. Por ejemplo, hablando un poco más en el contexto colombiano, la DIAN, digamos que hace parte del Estado y es la encargada de recaudar impuestos. Aunque esto es necesario, claro, para el funcionamiento del país, también puede representar en sí mismo como una carga fuerte, especialmente para quienes están empezando en una microempresa o incluso un emprendimiento. Y aquí es donde se genera, digamos, una tensión importante, porque mientras algunas personas apenas se están iniciando y tratando de salir adelante, ya deben estar respondiendo ante múltiples obligaciones y muchos impuestos. Esto puede hacer que el proceso de crecimiento económico para estas microempresas o emprendedores sea más lento o incluso pues llegan a frustrarse en este camino tan complejo. Además, es importante entender que la riqueza no aparece pues de la nada, sino que la riqueza se crea a partir de un trabajo, de la producción y del intercambio. Por esto, pues las personas generan valor cuando producen bienes o servicios y los ofrecen a otros. Pues por eso, cuando existen demasiadas restricciones, este proceso de una u otra manera se va a ver afectado. Yo también considero que es importante reconocer que la estabilidad económica sí influye en la vida de las personas. Aunque el dinero no elimina todos los problemas, sí permite, digamos, acceder a mejores oportunidades, tener unos servicios, digamos que favorables y condiciones de vida también de la misma manera. Por ejemplo, puede facilitar el acceso a la educación, a la salud o incluso una mejor calidad de vida en términos generales. Sin embargo, pues esto no significa que las personas con dinero no tengan problemas, pues eso creo que todos lo tenemos claro, porque cada una de las personas con o sin capital económico, pues enfrentamos diferentes dificultades en muchos aspectos de nuestra vida de manera general, pero sí es evidente que tener una base económica estable ayuda a reducir ciertas situaciones de vulnerabilidad. Desde esta perspectiva, pues yo considero que una verdadera autoridad debería enfocarse en apoyar a las personas especialmente a quienes están iniciando, como lo decía anteriormente, los pequeños empresarios y emprendedores, que muchas veces son los que generan empleo en ciertas localizaciones, en ciertos espacios del territorio y dinamizan así la economía propia del lugar. Y más bien
En vez de imponer tantas cargas, la autoridad podría buscar formas de acompañar estos procesos, facilitar el acceso a recursos, promover condiciones más equitativas e incluso podría generar alianzas con entidades financieras para ofrecer opciones más accesibles y humanas a las personas. Básicamente, una verdadera autoridad, perdón, no es aquella que limita o dificulta, sino que sería la que crea condiciones necesarias para que las personas puedan crecer, producir y mejorar su calidad de vida. Básicamente, hablaríamos de una autoridad que promueva la riqueza no desde el control, sino desde la que apoya, la que genera este apoyo y la que brinda oportunidades. Y a partir de esto surge una pregunta muy importante. Y yo te pregunto a ti, Marla, ¿por qué una autoridad no debería vulnerar la propiedad de sus subordinados? Bueno, en este caso dice, según Rothbard, dice que él sostiene que el Estado tiene muchas formas legítimas de obtener recursos, a diferencia de un particular que produce o intercambia voluntariamente. El Estado solo consigue dinero mediante impuestos, que son una apropiación coactiva de la propiedad ajena. Y el argumento de Rothbard, en su definición de robo, dice, quitarle a alguien su propiedad sin consentimiento. En este caso serían los impuestos, que sería un robo legalizado y el Estado exige tributos bajo amenaza de cárcel o embargos. Dice, no hay intercambio voluntario o en este caso un robo, aunque tenga leyes que lo respalden. La justificación de la autoridad dice, el Estado dice que no roba porque usa ese dinero para el bien común, para la seguridad, la justicia y las obras, según Rothbard. Al igual, dice que desde el punto de vista ético, la propiedad privada es un derecho fundamental. Por ejemplo, el filósofo John Locke dice que la propiedad surge del trabajo de cada persona. Entonces, si una autoridad quita la propiedad de forma injusta, pierde legitimidad. Las personas dejan de confiar en el Estado y se desmotivan a trabajar e invertir. Además, esto puede generar inseguridades o afectar en parte la economía. Por eso el papel del Estado debe proteger la propiedad, no vulnerarla. Cuando una autoridad respeta este derecho, fortalece la justicia y la confianza en la sociedad. Aparte de eso, desde un punto de vista, dice, la autoridad no puede decir que no roba porque los impuestos son una toma de propiedad sin consentimiento. El Estado justifica esa apropiación diciendo que usa para el bien común, pero en la práctica termina beneficiando a las élites políticas, económicas, y por eso Rothbard lo llama como base del mercantilismo moderno. Ya. Y en este caso, paso a mi compañero Naudit, porque el concepto de impuesto es problemático desde el punto de vista ético y económico. Buenas noches. Este es un punto muy interesante porque tiene no tiene una única respuesta, sino se debate. Por otro lado, los impuestos son necesarios porque permiten financiar los servicios como la educación, la salud y la seguridad. Murray argumenta que los impuestos pueden asemejarse a una forma de erosión, ya que el incumplimiento acarrea sanciones. Desde esta perspectiva, se podría ver como una forma de imposición o incluso pérdida de la libertad económica. Entonces, el problema está en encontrar el equilibrio. ¿Cómo cobrar los impuestos sin afectar demasiado la libertad económica de las personas? Ahora, si lo miramos desde el punto de vista económico, el impuesto implica que el Estado toma parte de los ingresos de las personas. En algunos lo ven como necesario, como un bien común. En otros lo cuestionan porque puede parecer una imposición forzada. Los impuestos implican que el Estado toma parte de la riqueza privada del ciudadano. Esto genera un debate si sobre dicha aprobación es justa, especialmente cuando no existe una percepción clara de la equidad del uso de los recursos. Si los impuestos se aplican de manera desproporcionada o sin transparencia, pueden percibirse como una forma de despojo que afecta la confianza de la autoridad del sistema jurídico. La ética exige que la contribución sea razonable, proporcional y destinada al bien común, no con fines arbitrarios. El dilema está
¿Es justo obligar a alguien a entregar por parte de lo que ha ganado? Desde el punto de vista económico, los problemas se discuten de la siguiente forma. Pueden desincentivar el trabajo o la inversión, generar evasión o informalidad. Si es excesivo, afecta el crecimiento económico. Los impuestos reducen la capacidad de consumo de la inversión. Los individuos los pueden frenar del crecimiento económico y si no se administran correctamente. Existe el dilema de eficiencia. Mientras más altos sean los impuestos, mayor es el riesgo de evasión, informalidad y desestímulo de la producción. Desde la perspectiva económica, los impuestos deben equilibrar la necesidad financiera para financiar el Estado, la preservación de la libertad económica del ciudadano. Pero también hay una visión contraria, los impuestos que permiten, hay un problema central. El impuesto es necesario para sostener el aparato estatal y garantizar los bienes públicos, como anteriormente lo habíamos mencionado, la salud, la educación, la seguridad. Mas, sin embargo, se vuelve problemático cuando se percibe como una imposición injusta, excesiva o mal administrada. El error está en diseñar un sistema tributario que respete la propiedad privada, sea éticamente legítima, económica y eficiente, reducir la desigualdad, mantener el funcionamiento del Estado. Y para concluir en este punto, el impuesto es problemático porque encuentra la tensión entre la libertad individual, la propiedad, la necesidad colectiva del Estado. El impuesto es un instrumento indispensable para la vida de la sociedad, pero problemático porque se sitúa en la frontera entre el derecho a la propiedad y la obligación de contribuir al bien común. Ahora continúa mi compañero Carlos López. Como plantea Robert, ya es llamado contrato social. Es bastante cuestionable porque en realidad es un acuerdo que nadie firmó, pero que todos estamos obligados a cumplir. Si lo miramos bien, no es una relación equilibrada. En este caso, el Estado tiene el poder, hace las leyes, las hace cumplir y además decide qué pasa cuando hay un conflicto. Por ejemplo, es como si estuvieras en un contrato donde la otra parte pone las reglas, cobra lo que quiere y además decide si tú tienes la razón o no. Claramente hay una desventaja. Y en la vida real pasa algo parecido, ¿ya? Si sientes que el Estado no te protege bien, no puedes simplemente irte a cambiar de servicio, te toca quedarte. Por eso, muchos autores, incluyendo a Robert, consideran que el Estado termina siendo el que más gana en este contrato, porque tiene el control y actúa como juez y parte. Dentro de ello, voy a citar otro ejemplo que es muy claro. Tuve la oportunidad de estar en una concesión donde había una ampliación de vía y donde había la ampliación de vía existía un lote y una casa muy humilde donde la ampliación de la vía tocaba derrumbar la casa y a esa persona pues tenía su tierra y es donde el Estado llega a hacerle supuestamente una formalidad de compra. Digamos, la casa y el lote, su hectárea, sus 2 hectáreas estaban avaluadas, un ejemplo, en 700 millones y el Estado llega y le dice, mire, yo le propongo dar
200 millones por su propiedad y le envían al psicólogo, le envían a la trabajadora social, le hacen ver a esta señora que pues tiene que vender. Y ahí es donde entra el Estado con su juez y parte. ¿Ya? Si la señora no vende, le hacen expropiación. Y ahí hago un énfasis en la pregunta que explicó mi compañera Marla. ¿Ya? Es donde el Estado crea las leyes y se lleva la mejor parte porque le hacen la expropiación y le ofrecen una suma inconsiderable de su propiedad. O sea, prácticamente esto es un robo lo que le está haciendo. ¿Ya? Explico juez y parte. Es una expresión que describe una situación de conflicto de intereses, donde la misma persona, en este caso el Estado, el gobierno, debe decidir o juzgar un asunto. Juez es también uno de los interesados y de la misma forma afectados por el resultado. Parte implica una falta de imparcialidad, ya que nadie puede ser objetivo al evaluar su propia causa. ¿Ya? Yo no puedo evaluar mi propia causa. ¿Por qué? Pues porque yo soy yo mismo. ¿Ya? Y cito unos aspectos, con relación a juez y parte. Falta de imparcialidad. Juez y parte también es un refrán popular que lo conocemos, o no sé si algunas personas se acuerden que nuestros abuelos, nuestros antiguos decían, se viene a ser juez y parte, o sea, es un refrán antiguo. También es una definición de términos y también se lo conoce como un contexto ético profesional. Le pregunto a Gina, ¿por qué la creación de la riqueza está relacionada con la reducción de impuestos? Compañero, respecto a esta pregunta, la creación de riqueza está muy relacionada con la reducción de los impuestos. Desde la economía liberal, cuando las empresas o las personas pagan menos impuestos, les queda más dinero disponible para invertir, ahorrar o incluso consumir. Por ejemplo, si una empresa tiene menos carga tributaria, puede usar esos recursos para expandirse, mejorar su producción o contratar más empleados. Y eso obviamente genera más movimiento económico y más oportunidades laborales. En el caso de las personas también pasa algo similar, porque si conservan una mayor parte de sus ingresos, pueden gastar más en bienes y servicios o incluso ahorrar e invertir. Por eso muchos autores relacionan la reducción de impuestos con el crecimiento económico y la generación de riqueza. Aunque también es importante mencionar que no se trata de eliminar completamente los impuestos, porque el Estado necesita recursos para funcionar y prestar sus servicios, como ya lo decíamos en las preguntas anteriores, subsidian en salud, educación y demás. Entonces, nuevamente la clave está en mantener un equilibrio. En conclusión, considero que estos temas nos permiten reflexionar sobre la importancia de encontrar un equilibrio entre las funciones del Estado y los derechos económicos de los ciudadanos. Muchas gracias. Bueno, para concluir y para ir cerrando, nos queda una idea muy clara. La relación entre nosotros y el Estado siempre va a ser compleja, no compleja, muy compleja. Podemos decir, como un tira y jala. Por un lado, como lo decía
el autor John Locke, nos dicen que la propiedad es un derecho fundamental. Pero por otro lado, Rothbard advierte que el poder del Estado puede volverse excesivo si no tiene límites. Y también Karl Manger muestra que la economía crece mejor cuando hay libertad. Entonces, el punto no es eliminar al Estado, sino encontrar un equilibrio entre las partes. Que el Estado cumpla su función, proteger nuestros derechos, nuestros ideales, sin abusar de su poder, como lo hemos visto en muchos países. En pocas palabras, que esté al servicio de las personas, pero no al revés, que el Estado sea el que se enriquece, pero las personas, los ciudadanos, somos los más abusados. Con esto, compañeros, estimado docente, muchas gracias por atender esta breve locución y que tengan una feliz resto de tarde. Muchas gracias.